Agradecemos mucho a Graco Ramírez Garrido Abreu, exgobernador del estado de Morelos. Él nos viene a visitar, a usted y a nosotros, para presentarnos su libro Contra la regresión autoritaria, Memorias desde la izquierda. Graco, señor exgobernador y muchas otras cosas, fuiste diputado, fuiste senador, fuiste fundador de 3 partidos políticos. ¿Qué más, Graco? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muy contento de saludarte y muy contento de que la distancia nos permita elaborar este texto, la distancia ya fuera de las responsabilidades de gobierno, de representación política, y analizar el proceso propiamente de mi vida. Es un ciclo que se cierra en este libro para mí, en términos desde que hago el recuento de cómo empecé en 68. 68, con el movimiento estudiantil. Y cómo fuimos construyendo partidos, llegamos a la gran... Construiste el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Mexicano Socialista, y ayudaste a construir el Partido de la Revolución Democrática. Así es, el registro del PMT y del Partido Comunista, que era el registro del Partido Mexicano Socialista, se convirtió en el registro del PRD. Tú llegas... En 89. Llegas a Morelos, bueno, después de haber tirado a un gobernador... Sí, cómo no. Tú fuiste el verdugo de un gobernador. Un gobernador que protegía la delincuencia organizada, que empezó... Carrillo Lea. Jorge Carrillo Lea, efectivamente, ahí está descrito todo ese periodo. Y logramos un juicio político que es histórico. El ministro Mariano Azuela fue el ponente y un hombre muy valiente, muy independiente en aquella corte de esos años. Y logramos establecer la inhabilitación finalmente del gobernador. Él ya había renunciado, se había tratado de negociar, porque estaba detenido Millasagua, estaba detenido Peredo Merlo, el procurador, Millasagua, aquel personaje siniestro que era su jefe de policía ministerial, y el jefe de antisecuestros y toda una cadena de mandos de esa época que demostraron la protección a la delincuencia, a los secuestros, a los secuestradores. ¿Te acuerdas que fue el gobierno de Carrillo Lea cuando detonó la violencia explosiva en Guanajuato, en Morelos? Todo el tiempo empezaron los secuestros, los asesinatos y demás. Así es. Y luego, bueno, llegas tú y tratas de recomponer las cosas. Y vas por el PRD. Sí, el PRD pierde el Estado y lo gana un futbolista. Les mete gol, Cuauhtémoc Blanco. Y ahora te anda persiguiendo, o te anduvo persiguiendo, o te trató de perseguir. Bueno, ese era el planteamiento que hacía él, pero evidentemente los recursos para una persecución existen también en otras instancias. Y se pudo observar que la Unidad de Inteligencia Financiera o la Auditoría Superior de la Federación tenemos 0 observación en los últimos 4 años, cuando el 97% de los recursos están manejados provienen de las participaciones federales. Entonces hay que ser muy pulcro y muy claro para que te acredite un delito de peculado, pues tiene que estar la Auditoría Superior. Te quito señalar como ratero. Pero no hay tal, aquí está la evidencia de que no hay tal, y lo que yo quise fue no entrar a un dimes y diretes, sino a reflexionar, escribir, hacer este texto, y ha sido muy exitoso, fíjate, mucha gente lo está comprando. Es un análisis hacia adentro de tu historia, tu propia historia personal como político de la izquierda. Decíamos antes de ir a corte hace un rato que la izquierda le ha fallado al país. Fíjate que no le falló a la izquierda, no hemos fallado como izquierda. Lo que pasa es que en la izquierda nos faltó la suficiente decisión de romper con una matriz que es similar. Los que veníamos de izquierda veníamos de una visión autoritaria, del partido de la clase obrera o de los trabajadores, etcétera, del partido hegemónico. Y los que venían del PRI, de la corriente democrática, del nacionalismo revolucionario que encabezaba Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez, don Rodolfo González Guevara, Porfirio Muñoz Ledo, tenían la visión también del partido hegemónico, ¿no? Es decir, esa visión en la que se formaron, no pudimos ni romper la nuestra ni romper la de ellos y crear una visión mucho más liberal. ¿Por qué? ¿Por la división? Porque finalmente caímos en 20 años, fíjate, lo he dicho, lo digo en el texto, tuvimos solamente 2 candidatos. Cuauhtémoc Cárdenas, que es el líder fundacional de este movimiento. Y López Obrador. Y López Obrador. Y cuando López Obrador surge, yo lo invito a ser candidato en
Tabasco en 88, después del resultado que hubo con el ingeniero Cárdenas en esa elección de 88, cuando se le cae el sistema a Manuel Bartlett, cuando hay esta sospecha cada vez más evidente de que hubo un gran fraude para esa elección, todavía manejando las elecciones del gobierno, ¿no? Era juez y parte del gobierno con la Comisión Federal Electoral que presidía el secretario de Gobernación. Y decirte entonces que cuando ocurre este encuentro, el ingeniero Cárdenas le pide a Andrés Manuel que renuncie al PRI, porque Andrés Manuel seguía siendo miembro del PRI, seguía siendo como funcionario público del Instituto del Consumidor, con Clara Hutziman era su director y era todavía miembro del PRI, y le cuesta mucho trabajo dejar el PRI. Yo sostengo ahora que nunca lo dejó, ese PRI de los 70 se quedó, porque hoy está repitiendo el esquema de la regresión. Te voy a pedir que nos permitas hacer una pausa muy breve. Sí. Y que nos contestes si tú consideras que Andrés Manuel López Obrador es un caudillo conservador. Lo dices en tu libro. Quiero que nos digas por qué. Vamos a una pausa, pues, y volvemos.